Yo creo que lo mejor que podemos hacer es darnos una oportunidad, confiar en la fuerza de nuestras emociones. Mira, Sí, algo, eso es importante, ¿eh? algo que no lo dice alguien chino, sino lo dice alguien español y además con mucha autoridad, como es María Jesús Alabarreyes. Fíjate, tenemos su libro encima de la mesa. Lo mejor de tu vida eres tú. Confía en la fuerza de tus emociones. Y no te creas que todos confiamos en nosotros mismos como deberíamos. Yo tengo aquí un montón de preguntas. A ver, ¿te cuesta tomar decisiones? ¿Te cuesta decir que no? Que eso es muy difícil. O pedir favores, que hay quien no sabe pedir un favor. Cuando piensas en ti, ¿te sientes orgulloso o decepcionado? ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? ¿Qué crees que te haría falta para comenzar a crecer y a creer de una vez por todas en ti mismo? Bueno, un montón de preguntas y esta tarde tenemos, Nieves, a alguien que puede contestarlas. Pero qué alegría me da recibir a María Jesús Alabarreyes con lo mejor de tu vida eres tú. María Jesús, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nieves, encantada de estar con vosotros. Igualmente, vamos a decir que este libro está publicado en la Esfera de los Libros y imagino que se hará un éxito como ya lo fue La inutilidad del sufrimiento, donde María Jesús, en fin, todavía sigues vendiendo ejemplares. Es que esto ha sido increíble. Mira cómo, para que lo sepan los oyentes, en la introducción empiezas diciendo que aunque lo dudes, aunque no lo creas, aunque te resistas a admitirlo, la realidad se impondrá. Conseguirás ser lo mejor de tu vida si crees y confías en ti. ¿Tan importante es, María Jesús? Fíjate, Nieves, es crucial. Resulta curioso, ¿no? Porque la mayoría de las personas podríamos pensar, oye, pues los adultos confiaremos en nosotros, ¿no? No es cierto. Fíjate, es algo muy característico que los psicólogos nos planteamos constantemente en aquellas personas que realmente son felices, que se sienten muy bien, sí que tienen esta especie de principio clarísimo, ¿no? Pero en la mayoría de las personas, si tú les preguntas, ahora Maite hacía algunas preguntas, si tú les preguntas, oye, ¿confías en ti todo lo que realmente te gustaría? ¿Crees en ti de verdad? ¿Te consideras una persona auténticamente libre? La mayoría de las personas nos dirían que no. Fíjate, es curioso, confían más los niños que los adultos en ellos mismos. Fíjate, me gustaría mucho que incidiéramos en esto. O sea, el que no confía en sí mismo probablemente es que tiene la autoestima bastante baja, ¿no? Tiene la autoestima baja, tiene muchas dudas, inseguridades, a veces es un conjunto de factores, pues ha tenido una infancia a lo mejor no muy maravillosamente feliz o tiene unas circunstancias en ese momento difíciles, algún fracaso reciente, pero es verdad que no podemos vivir con una autoestima baja, es decir, no podemos vivir pensando que no somos lo mejor de nuestras vidas, porque entonces sencillamente actuaremos mal, es decir, nos lo notarán, igual que el miedo se nota en las personas, alguien que no confía plenamente en sí mismo te delata, es decir, automáticamente vas como con dudas, vas temblando, vas intentando probar una cosa a la otra, se nota muchísimo, se nota la legua. Nosotros cuando una persona, por ejemplo, ya no que venga a consulta, a veces en un curso, a veces en una comida, vamos, en 3 minutos sabes perfectamente cuál es la persona que cree en ella misma y la persona que no confía suficiente. Efectivamente. Lo que no sé es si alguien que no cree, que tiene la autoestima baja, que no tiene confianza en sí misma, si le podemos reconvertir y hacer todo lo contrario. Yo sé que en tu libro lo comentas, ¿no? Pero sí. Me gustaría que lo dijeras a los oyentes. ¿Se puede revertir esa situación? Sin duda. Y sin duda, además, a cualquier edad. Que hay personas que te dicen, María Jesús, yo ya soy demasiado mayor. Y dices, ¿demasiado mayor porque te has muerto? Si te has muerto, ya eres demasiado. Si no te has muerto, nunca eres demasiado mayor. Es decir, nunca vas a ser más joven que hoy y en cualquier momento lo podemos hacer. Sí que se puede hacer. Y se puede hacer enseñando a nuestra mente. Es decir, la mente es el músculo más poderoso que tenemos del organismo, pero a veces puede ser también el más peligroso, porque yo no sé, Nieves, si a ti en algún momento en toda tu trayectoria profesional, las miles de horas de estudio que has tenido, ¿había alguna asignatura que fuera, oye, ¿cómo funciona tu mente? ¿Cómo puedes ponerla a tu favor? ¿Cómo puedes conseguir realmente ser una persona feliz? Eso es lo que no nos han enseñado. Eso es. Me hubiera encantado tener esa asignatura. Sí, claro. Sí, porque es absolutamente útil para la vida, ¿no? Y creo que debería estar esa asignatura
en los colegios, en nuestra infancia. O sea, creo que de ahí podríamos, o sea, si a nosotros nos dan seguridad en nosotros mismos desde niños, yo creo que podríamos... ¿Quién nos para? ¿Quién nos para, María Jesús? Pero sin duda, Nieves, fíjate, yo te diría que además desde el momento que nacemos, desde bebés, el primer año de la vida de un niño que tiene una evolución superior a todo el resto de su vida, ahí sería crucial. Ahí los niños lo aprenden por imitación y lo aprenden por esa sensibilidad tan especial que tienen, que captan muy bien en el ambiente. Un niño capta cuando el padre, la madre, los hermanos son personas seguras, alegres, felices o infelices, y eso les influye extraordinariamente. Desde pequeños les podemos enseñar a confiar en ellos y a luchar ante las dificultades, y a luchar además con cabeza, que no es lo mismo impulsividad que seguridad, que esas cosas son importantes. Pero los niños además son tan plásticos, es decir, cuando nosotros que trabajamos mucho estos conceptos con ellos, de hecho hemos creado pues una serie de incluso como de plataformas, de instrumentos para mejorar un poquito pues esa educación en las emociones de los niños. Un niño te va a recibir maravillosamente cuando les enseñas estas cosas, porque no hay nada que les guste más que sentirse bien y que ser felices. Al contrario de algunos adultos que parece que están empeñados en sufrir, ¿no? Es verdad, pero los niños es desde el principio, pero los niños en todas las etapas, es decir, con los adolescentes, por ejemplo, nosotros cuando intentamos entrenarles, oye, ¿cómo pones esa mente a tu favor? ¿Cómo haces que tus pensamientos te pertenezcan? ¿Cómo no dejas que te manipulen? Que es tan fácil en la adolescencia, desgraciadamente, el que puedan personas coger y aprovecharse de ellos. Oye, es una maravilla ver cómo reaccionan. Uh-huh. Vamos a ampliar esto que nos estás contando a otros órdenes de la vida, no solo laborales. Claro. Por ejemplo, en las relaciones con las personas, ¿no, Maite? Sí, además en el libro María Jesús nos da ejemplos claros. Sí. No solo nos da consejos, sino, por ejemplo, lo que le pasa a los hermanos Herrera, lo que le pasa a Antonio, cómo la pérdida del trabajo nos hunde en la vida, cómo una relación amorosa al final puede hundirnos. Los ejemplos de personas que han vivido estas situaciones al final ayudan más que toda la teoría del mundo, ¿no, María Jesús? Yo estoy convencida, fíjate, antes comentabais, por ejemplo, la inutilidad del sufrimiento. Yo no iría que no reciba 8 o 10 correos de personas que me dicen, oye, pues que les ha cambiado la vida, ¿qué tal? Y es muy gracioso, ¿no? Porque yo siempre, claro, los casos los transformo. Por supuesto que cambias el nombre, pero cambias más cosas para que no sean reconocibles. Y cuando te dicen, mire, mi caso es como el de Elena, de tal, dije, Dios, ¿a quién pondría yo de Elena en aquel momento, ¿no? Pero los pongo siempre, en este libro, por ejemplo, los he puesto algo más resumidos, porque a mí los casos me gustan tanto que llega un momento que dices casi, el libro es caso y caso, ¿no? Pero los pongo siempre para que las personas vean cómo lo que ellos tienen, que a veces pensamos que es muy difícil, realmente nos lo presentan otras personas, y cómo afortunadamente evolucionan y evolucionan muy bien. Y desde luego no pongo los más difíciles, fijaros bien, ¿eh? Vaya. Es decir, que en ese sentido es precisamente porque lo que intentas es, que la mayoría de las personas se puedan sentir identificadas. Los casos te ayudan muy bien a ver cómo alguien que estaba en una circunstancia muy parecida a la tuya consiguió salir adelante. Consiguió salir, yo siempre digo que no por imposición de manos, sino que los psicólogos lo que hacemos es que trabajamos con las personas, hacemos un primer análisis diagnóstico y luego hacemos un traje a medida. Yo en el libro lo que intento es que las personas desde el principio no sea un libro de leerse, sino empiezo ya con muchas preguntas que se puedan hacer personalmente, precisamente para que vayan haciendo ese traje a medida y lo vayan practicando, que es lo importante. María Jesús, en el amor, importantísimo también creer en uno mismo. Le dedicas además a este capítulo, bastantes casos, como nos contaba Maite, pero sobre todo interesa porque debemos ser compactos en todos los órdenes de nuestra vida, ¿no? No solamente creer a nivel laboral, no creer nada en nosotros mismos, en las relaciones personales. O sea, yo creo que tiene que haber una coordinación en todos los órdenes de la vida, María Jesús. Es que es crucial, porque si no tenemos esa coordinación, si tú no tienes un poquito, haces bien ese puzzle, llega un momento que entonces un área termina fastidiando a la otra, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, hay muchas personas que triunfan, por ejemplo, a nivel profesional.
grandes triunfadores. Y entonces la gente dice, bueno, pues a nivel personal se sentirán muy bien o serán personas muy seguras y tal. Tú fíjate que no tiene que ser necesariamente. Es decir, tú puedes ser una persona muy segura profesionalmente y profundamente insegura en tus relaciones personales y mucho más en tus relaciones afectivas. De hecho, muchas veces en situaciones de auténticos abusos dices, bueno, se dará con personas de nivel cultural muy bajo. ¿Qué va? Desgraciadamente no es así. Sí. Es decir, se da absolutamente en todas las áreas, en todos los niveles, y si tú no encuentras ese equilibrio, lo vas a pagar siempre. Yo siempre digo que no hay dependencia más nociva que esas dependencias emocionales enfermizas. Muchísimas personas las tienen, muchas personas que no creen en ellas, en el amor, y que al final terminan dejando su vida y su felicidad en manos de otra persona. Maite, es que hemos descubierto el universo de María Jesús, lo que nos abre en este libro, Lo mejor de tu vida eres tú, es que es fabuloso. Sí, a mí... Nos habla de errores también. Claro, nos habla de errores, nos da ejemplos prácticos, nos da consejos, y al final del libro hay unas cosas, bueno, libreta, permíteme que la llame así, que es la hoja de registro, sí. Que es como una especie de diario, por decirlo así, porque María José me da la impresión de que no nos conocemos a nosotros mismos tanto como creemos, y claro, apuntar los pensamientos que tenemos, cuando al final nos ponen negro sobre blanco cómo somos, ¿no? Eso, María Jesús. De eso se trata, es decir, fíjate que la gente cuando me dice, oye, ¿por dónde empiezo? Digo, mira, lo fundamental es que empieces por conocerte a ti mismo, conocerte a ti misma. Yo siempre digo que hay una AR3, que a veces a broma parece que es a la barra de 3, pero no es así. Es ¿por dónde empiezo? Por el autoconocimiento. ¿A través de qué? A través de qué R, de la reflexión. Pero ¿para qué me quiero conocer? Para desarrollarme como persona, tener un autodesarrollo. ¿A través de qué R? Si eres adulto ya, del reaprendizaje. Hay cosas que las tenemos que reaprender. ¿Para qué? Para automotivarme. ¿Cómo? Reilusionándome cada día. Esto es fundamental. Es decir, si nos conocemos, conoceremos además a los demás, nos sentiremos mejor con nosotros mismos, sacaremos lo mejor que llevamos dentro y dejaremos de sufrir inútilmente, que dices, ¿por qué se vendió y se sigue vendiendo tanto la inutilidad del sufrimiento? Porque la mayoría de las personas, cuando sufren, cuando luego coges y lo analizas, es un sufrimiento absolutamente inútil, de verdad. Pero te ha dejado hecho jirones, ¿no? Efectivamente, te debilita enormemente. Mira, yo estaba ahí con una persona además a la que aprecio mucho y bueno, pues ha tenido un tema en el trabajo, se han portado muy mal con él, objetivamente, un gran trabajador, un gran profesional, que de repente por una circunstancia coyuntural le pegan la patada y esta persona está, de verdad, una persona ya pues de cierta edad, lo está pasando tan mal, y yo le decía, pero vamos a ver, te ha ocurrido hace 4 meses, María Jesús, pero esto es injusto, totalmente de acuerdo, absolutamente contigo, es injusto, pero te ha ocurrido hace 4 meses. Es decir, no dejes que eso que te hicieron, que para ti ha sido un drama, no dejes que cada día sigas sufriendo por aquello. Tenemos que cerrar la herida. ¿A qué te lleva? Si no se lo merecen. Es decir, los que te hicieron, no, estarían tan contentos seguramente. Digo, pues efectivamente, hombre, no le des encima esa satisfacción. Hace 4 meses. Fijar, hace 4 meses no deja de sufrir cada día. Lo que yo le he dicho es, o cerramos o esto no tiene ningún sentido, porque estas son circunstancias de la vida. Es como cuando alguien a quien tú querías mucho, pues aparentemente te deja de querer. Bueno, lo que nos puede ocurrir en el día a día, un hijo que está en una etapa absolutamente insoportable, te roban en tu casa, como me ha sucedido a mí recientemente, que te quedas así, entras y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Sí, dices, ¿quién disfrutará además tirando todo ahí, todo lo que son tus recuerdos? En fin, pero estas cosas que suceden en la vida, ¿cómo las puedes tomar? Tómalas como un aprendizaje. Pero por Dios, no sufras por lo que ya ha sucedido, porque si no trabajas bien con tu mente, no aprendemos que nuestra mente no distingue el pasado, el presente y el futuro. Y cuando tú piensas en algo triste que te ha pasado, lo vuelves a vivir en el presente. Eso es. María Jesús, tú hablas de errores que debemos evitar, que es hacer siempre lo que nos dé la gana, vivir para agradar a los demás, pensar que solo el éxito te dará credibilidad, confundir impulsividad
impulsividad con confianza, la verdad que... Efectivamente. Y actuar como si los demás no tuvieran nada que enseñarnos. Sí. Hay mucho narcisista por ahí narcisista, que es actúa verdad. de esa manera, efectivamente. Es verdad. Nos quedamos casi más con las reglas de oro, Eso es. que no sé si las podrías resumir en Sí. 3 grandes grupos. Vale, pues fundamentalmente siempre decimos, cree en ti cuando tengas una meta importante en tu vida, porque si crees en ti vas a ser lo mejor y de verdad que pocas cosas resultan imposibles cuando logras sacar lo mejor que llevas dentro. Confía siempre, pero muy especialmente en los momentos de dudas. Fíjate, siempre insisto, dudar no es una debilidad. Ajá. En muchas ocasiones incluso es un estímulo intelectual que muy bien gestionado te puede llevar realmente a la verdad, ¿no? Cree en ti en las adversidades, que es cuando resulta más difícil, ¿no? Cuando las circunstancias realmente te ponen a prueba. Y en esos peores momentos es cuando, digamos, creer en nosotros es nuestra mayor esperanza y nuestro principal baluarte, ¿no? Cree en ti cuando piensas que ya no tienes edad para cambiar. Fíjate, aquí comentábamos que la psicología nos demuestra que la capacidad de adaptación del ser humano es ilimitada y se puede producir a cualquier edad. Es decir, cree en ti cuando tengas metas importantes, cuando te lleguen las dudas, cuando la incertidumbre parece que ya te debilita, ante las adversidades. Tienes que tener muy claro siempre que lo tienes que hacer además con mucho coraje, con toda la fuerza que llevas dentro y uniendo todas tus capacidades, ¿no? Todas tus habilidades y competencias. Al final el gran objetivo de tu vida es que seas la mejor persona que realmente puedes ser, porque seguro que te lo mereces. Es decir, seguro que dices, hemos venido aquí, gente dice, hemos venido para sufrir. No, por Dios, hombre, ¿cómo va a haber alguien tan así que nos traiga aquí? Hemos venido aquí para intentar ser las personas que merecemos, personas emocionalmente libres, que consigamos ese gran objetivo, que es regalarnos nuestra libertad, nuestra plenitud, regalarnos lo mejor que llevamos dentro y poderlo ofrecer también a las personas que queremos y amamos. Bueno, yo tengo un subidón, gracias a María Jesús Alabarreyes. O sea, ahora mismo me llevo, puede ser un libro de cabecera, lo mejor de tu vida eres tú, publicado en la Esfera de los Libros. Estabas, Juan Carlos, anotando todo lo que decía María Jesús. María Jesús, soy Juan Carlos Pérez de la Fuente. Yo me dedico al teatro, soy director de teatro y tengo que decirte 2 cosas. Primero, la voz. Tu voz. La voz. Tu voz y el timbre de tu voz y la forma que tienes de contar lo que cuentas, que es hablar de tu libro y hablar a un ser humano que necesita escucharte. Y es una voz sanadora. Totalmente. Y eso verdad. es muy importante porque la voz juega un papel tan importante en el mundo de la psicología. O sea que, enhorabuena. Al escucharte pensé en los años 80, Carmen Maura en televisión empezó un programa diciendo... Niña, tú vales mucho. Exacto. Fijaos, y te escuchaba y dices de qué forma ella misma decía que Tola le había dicho, nena, tú vales mucho. De qué manera todos algún día en nuestra vida alguien nos tiene que decir no solamente lo que hacemos mal, sino también que de vez en cuando hacemos cosas bien. Y mira lo que dice María Jesús. Cuando nos sintamos flojos, lejos de regañarnos, por favor, vamos a premiarnos con generosidad. Efectivamente. Ay, María Jesús, muchísimas gracias. Maite, oye, el libro ya lo podemos encontrar, ¿no? Sí, lo podemos tener en la mesilla de noche para echarle un vistazo antes de acostarnos justo y justo cuando nos levantamos, que hay días que son todos lunes, leernos un parrafito y anotar sobre todo, María Jesús, anotar lo que nos pasa. Fácil, ¿verdad? Sí, es una de muy las ameno. cosas. Y yo siempre digo que los libros, perdonadme un segundito, hay que trabajarlos. A mí cuando me viene una persona y tal, me dice, compré su libro, lo miro. Y cuando lo veo subrayado, pintarrajeado y tal, digo, qué bien, lo tienes trabajado. Esos libros que están perfectamente nuevos y tal, me producen mucha desconfianza cuando me los traen, porque digo, un libro es para vivirlo, como es para vivir realmente la vida. Y coincido, creo que saber escuchar es fundamental, porque además si tú haces que la otra persona se sienta comprendida, la otra persona te abre su corazón y te abre su vida. Me llevo a María Jesús Alabarreyes a mi casa. Lo mejor de tu vida eres tú. Confía en la fuerza de tus emociones. María Jesús, enhorabuena. Un beso enorme, enorme a todos. Muchas gracias. Igual para ti.